Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y traemos el interesante artículo titulado Jerusalén y los judíos, que fue publicado en el almanaque hebreo Vida Banera en el año 1950, el cual dice así: Jerusalén es la ciudad santa de las tres grandes religiones monoteístas, es el tercero en orden de importancia de los lugares santos del islamismo. La devoción cristiana hacia los santos lugares asociada al nacimiento y el desarrollo de la cristiandad ha perseverado a través de la centuria, pero como el reverendo James Parkes señala en su Historia de Palestina, el interés judío por Jerusalén y por toda la tierra de Israel es de naturaleza muy diferente al cristiano o al musulmán. No existe en ninguna otra parte, escribe, un deseo de cristianos desamparados por regresar a la tierra original de su religión, pero el judaísmo no ha establecido en ninguna otra parte otro centro nacional independiente. Para los judíos, Jerusalén ha seguido siendo no solamente un lugar sagrado, sino un centro nacional, un lugar al cual continuaban regresando y donde confiaban en regresar incluso en mayor número. Por tanto, la vinculación judía con Jerusalén, como aquí se esboza, no es meramente religiosa, sino profundamente nacional y práctica. La actual controversia sobre el estatus de Jerusalén no puede comprenderse sin conocer estos antecedentes que se extienden desde la antigüedad hasta el sitio sufrido por la ciudad. Desde el día que hace unos 3000 años en que David, el rey guerrero, conquistó y arrebató a los jebuseos un reducto montañoso y lo convirtió en su capital, Jerusalén ha estado en el corazón mismo de la vida y la historia judía. Para el cronista bíblico de los reinos de Judá e Israel, Jerusalén fue la ciudad que Dios había escogido entre todas las tribus de Israel. Para Isaías, profetizando el fin de los días, resultaba claro que en ese tiempo mejor la palabra del Señor iría de Jerusalén a todos los pueblos de la tierra. Para los desterrados de Judea, llorando en las riberas de Babilonia, el nombre y el recuerdo de Jerusalén resumía su agonía y toda su fe. Si te olvido, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no prefiero Jerusalén a mi principal goce. Para el autor de las Lamentaciones, el gran monumento literario de la primera destrucción del Bet Hamikdash, el cautiverio del pueblo de Judea es casi sobrepasado por la tragedia específica de la ciudad de Jerusalén, una ciudad a la cual el escritor describe en términos virtualmente humanos. La primera sentencia sienta el tono del libro. Cuán solitaria yace la ciudad que estuvo rebosante de gente. Se ha convertido en viuda, ella que fue grande entre las naciones y princesa entre las provincias. Del mismo modo que Jerusalén había surgido en primer lugar en la mente del poeta que lamenta su destrucción, brota primero en la mente del profeta que expresa su júbilo ante el retorno del primer destierro. Entregaos a la alegría, cantad juntos, yermos de Jerusalén, porque el Señor ha confortado a su pueblo, Él ha redimido a Jerusalén, dice Isaías 52:9. Es la preocupación por el bienestar de Jerusalén, casi tanto como por el bienestar de la comunidad judía de Judea, lo que movió a Nehemías, fundador del segundo estado, a abandonar la comodidad y el prestigio de su puesto en la corte persa de la quinta centuria ante la era común. ¿Cómo mi semblante no ha de estar triste?, dijo Nehemías, por palabras épicas del rey de Persia, cuando la ciudad, el lugar del sepulcro de mis padres, yace yermo, y sus puertas son consumidas por las llamas. Para los judíos del segundo estado, tanto de Israel como de la gran diáspora de aquellos días, Jerusalén reconstruida no era solamente la capital amada y temporal del pueblo judío, sino el centro mismo de la tierra. De hecho, fue una gran parte para preservar la pureza de la ciudad que se encendió la tierra. La fiera lucha de los macabeos con Siria en el año 166 ante la era común. Antíoco había prohibido los sacrificios tradicionales en el templo y ordenado el sacrificio de carne de cerdo entre los ídolos. La purificación y la rededicación del templo por el victorioso Judas Macabeo
ha seguido siendo en el festival de Hanukkah un momento prominente del calendario judío. La conservación del carácter espiritual de Jerusalén continuó siendo la prueba ácida de la independencia judía a través de los turbulentos años de la hegemonía de Roma sobre Jerusalén, comenzando con la conquista de Judea por Pompeyo en el año 63 de la era común. De todas las naciones dominadas por Roma, fueron los judíos quienes se negaron obstinadamente a orar ante las imágenes de los césares y a permitir que las colocaran en el templo. Se rebelaron una y otra vez hasta que, por último, después de una lucha de 7 años, triunfó Roma en el año 70, destruyó el templo y centenares de miles de judíos fueron llevados a la esclavitud. El remanente no insignificante que permaneció en Judea después del año 70 se pegó tenazmente al suelo y al centro sagrado de su pueblo. Fue de nuevo la amenaza a la seguridad de Jerusalén lo que estimuló las más valientes y sangrientas de las revueltas judías contra Roma, la insurrección dirigida por Bar Kokhba en el año 132 de la era común, cuando el emperador Adriano proclamó sus planes para reconstruir Jerusalén como una colonia romana con un esplendoroso templo dedicado a Júpiter Capitolino. No solo se levantaron los judíos de Judea de la dispersión en los países del cercano oriente, miles de judíos se precipitaron hacia Palestina para luchar al mando de Bar Kokhba. En los 3 años que los hombres de Bar Kokhba se sostuvieron con éxito frente a las legiones romanas, la frase liberación de Jerusalén significativamente fue escrita en las monedas romanas en uso, pero Jerusalén no iba a ser liberada todavía. El sueño de la reconquista física de la tierra y la ciudad santa murió con la derrota de Bar Kokhba. El vínculo espiritual prosiguió. En los 1800 años de la segunda dispersión, la liturgia y el pensamiento de los judíos de todo el mundo se volvía una y otra vez con preocupación apasionada y primaria hacia Jerusalén. El gran clima de la fiesta de liberación es el inflexible y absoluto el próximo año en Jerusalén. La palabra en la que la voz del novio y la novia se oirán pronto en las calles de Jerusalén será entretejida con el regocijo personal de la novia y el novio judío en todo el mundo. El ruego, construye tu ciudad santa Jerusalén, se repite diariamente. La literatura midrashica que nutrió y modeló la imaginación del pueblo está saturada de amante recordación de Jerusalén y la inflexible fe en su reconstrucción. En las 18 centurias transcurridas entre su caída y el comienzo de la moderna colonización del movimiento sionista, el papel espiritual de Jerusalén en la vida judía fue un hecho mayor que su papel físico concreto. Fue el centro amado y siempre recordado de las añoranzas de todo el pueblo disperso, pues solo algunos centenares de miles de personas vivieron en él un tiempo. Ese pequeño número, no obstante, resulta profundamente significativo porque representa victorias parciales y duramente ganadas del impulso constante por volver a radicarse en Jerusalén, victorias sobre casi todos los obstáculos concebibles, físicos, políticos, económicos y religiosos. Después del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba, la mayoría de los judíos de Judea fueron exterminados y se prohibió a los judíos entrar en la ciudad nueva construida por Adriano sobre las ruinas de Jerusalén, la Aelia Capitalina. Para los judíos que violaban la prohibición, la pena era de muerte. Había una excepción a la regla. El 9 de Av se permitía a los judíos a un precio aproximadamente a las ruinas del templo para expresar su dolor. La emperatriz Eudocia en la quinta centuria obtuvo el permiso para que los judíos regresaran a Jerusalén y se sabe que algunos han vivido en aldeas vecinas, aunque la mayoría de los judíos de Palestina vivían entonces en Galilea, después de pasar del dominio romano al bizantino. En la cuarta centuria, Jerusalén fue ocupada por los persas en el año 614 de la era común y estuvo en su poder durante 15 años. La reconquista de la tierra por los bizantinos fue acompañada por una gran matanza de judíos que habían ayudado a los persas para la conquista bizantina.
fue de corta duración, porque en 636 de la era común los ejércitos árabes entraban en Palestina y en el año 640 caía Jerusalén. La huella musulmana iba ahora a oscurecer el tono predominantemente cristiano del país y de la ciudad. Bajo el dominio musulmán, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén libremente, procedentes de Babilonia, Egipto, Siria. Adquirieron las faldas del Monte de los Olivos frente al templo y ahí junto a los peregrinos de la diáspora celebraban la fiesta de los tabernáculos y otros días solemnes del calendario judío. En los siglos X y XI, el Gaón de Jerusalén era la autoridad religiosa central del judaísmo. Esta renovación de una vigorosa vida judía en la ciudad santa se sucedió a través de las sucesivas conquistas y cambios de dominios en los que los califas abasíes de Bagdad fueron reemplazados por los omeyas, los tudes y los príncipes ishidi de Egipto, los califas fatimíes del Cairo y en 1071 de la era común los turcos seljuk. El dominio musulmán sobre Palestina solo fue quebrantado finalmente por la conquista británica en 1917, aunque fue interrumpido por el extraordinario episodio de las Cruzadas. La caída de Jerusalén en poder de los cruzados en 1099 produjo el virtual aniquilamiento de los musulmanes y los judíos de Jerusalén. Los judíos fueron quemados vivos en sus sinagogas. Toda la comunidad judía de Jerusalén, como la de Acre, Cesarea y Haifa, fue aniquilada, quedando solamente las aldeas de Galilea. No fue sino hasta el siglo XII cuando comenzó a aumentar el número de judíos de Jerusalén, el que llegaran en aquellos turbulentos y peligrosos tiempos, tanto en calidad de peregrinos como de inmigrantes. Es una de las pruebas más sorprendentes del amor casi racional que unió a los judíos con Jerusalén a través de las edades. Uno de esos peregrinos del siglo XII, Yehuda Aleví, el ilustre poeta y filósofo del judaísmo español, se ha convertido en el recuerdo popular judío, en el arquetipo de la diáspora en su relación con la ciudad y la tierra de Israel, porque los poemas de Aleví sobre su viaje a Jerusalén expresan con eterna frescura las experiencias, la pasión y la dedicación de las inarticuladas multitudes que adoptaron la difícil decisión de abandonar hogar y jardín, amigos y familia, quienes como él viajaban sobre mares tormentosos en frágiles embarcaciones, poniendo en peligro su vida en su anhelo de llegar a Jerusalén, el más hermoso de los paisajes, la delicia del mundo, la ciudad del gran rey, la ciudad en que cantó en magníficos himnos y donde la leyenda relata conmovedoramente murió al pie del muro de los lamentos. Hasta aquí este artículo, lo continuaremos leyendo la semana que viene. Jerusalén y los judíos, publicado en el almanaque hebreo Vida Banera del año 1950. Muchas gracias.